Hoy veremos la review de esta mini cámara Danyu traída desde Banggood. ¿Qué tal amigos? Vamos a ver ahora la reseña. Pues abrimos la cajita nuevamente, vamos a sacar todos los implementos. Lo que necesitamos simplemente es esto. El USB pues que ya saben que es para la carga. Y los accesorios, a ver. Les voy a enseñar rápidamente aquí, a ver, vamos a probar unos cuantos. Ahí. Vamos a ver por ejemplo este, que parece como un tornillito, no sé cómo se llama bien. Bueno, se coloca aquí encima, así de fácil. A ver. Bueno, ahí quedaría con una pegatina para que agarre mejor, pues lo colocan y queda normal. Luego tenemos también este también se le pone aquí atrás, ahí lo acomodamos, ahí encaja el cuadradito y ya está. Y ahí disimuladamente también este que parece un botón también queda ahí, y ahí como ven, bien, queda bien. Y así también tenemos aquí otros, también uno más grandecito. Y así, cualquiera pueden colocar ahí para ocultar la camarita. Bien, ahora lo más importante, las funciones. Pues vamos a ver lo básico. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Aquí, ahí como ven hay una palanquita. Simplemente la movemos y ya está. Se prende ahí una lucecita que nos indica que está encendido. Y al encenderlo, este aparatito va a crear una red Wi-Fi, ¿ok? Ahora lo que hacemos, dejamos ahí un momento y nos vamos al celular, ¿ok? Bien, ahora lo que hacemos es entrar a la aplicación, que es la de aquí, Plug and Play. Y esta aplicación con el QR van a escanear ahí en las indicaciones está. Bueno, también yo lo voy a dejar en la descripción, el link para que se lo descarguen. Y ya está, ok. Bien, ¿qué hacemos? Pues nos dice aquí introducir el número de la cuenta y el password. Esto viene al reverso de la cámara, ahí está. O también con el QR aquí, vamos a escanearlo. Manualmente, como ven, es escribiendo ahí el código y el número de la cuenta y ya está, y la contraseña. A ver, me parece hay un error, vamos a intentar otra vez. No, ya está ya. Miren, apareció error, pero ya está. Y ahí está, ya está el número de cuenta solo y la contraseña aparece ahí normal. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Bien. Ya está ahí registrado. Lo que vamos a usar ahorita es la opción LAN. Ok. Ahorita van a ver. Vamos a retroceder. Y nos vamos. Recuerdan que encendí ya el dispositivo y les dije que iba a crear una red Wi-Fi. Pues ahora van a ver aquí. Encendemos el Wi-Fi. Y listo. Yo ya estaba conectado. Bueno, vamos a poner aquí olvidar. Ya, y este es la red Wi-Fi que ha creado la cámara MD8UNS. Entramos ahí, le damos conectar. Si les pide contraseña, ahí también en el manual viene, que el cual es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más, así de simple. Esa era la contraseña, ok, se les pide a ustedes. Retrocedemos. Ahora sí nos vamos a cámara. Nos vamos a LAN. Ojo, es el Wi-Fi creado por la cámara. No es un Wi-Fi que tienen contratado con alguna operadora de ustedes. Es un Wi-Fi aparte privado de la cámara. Nos vamos allí. Bueno, este es para ver las opciones. Todo sobre el Wi-Fi.
Que ahorita vamos a ver eso también para enseñarles. Nos vamos aquí, la camarita. Y listo. Como ven ahí aparece la primera. Voy a mover yo la camarita. Voy a enfocar a ver la refrigeradora. A ver. A ver, a ver. Ahí están, ven. Tienen que colocarla, si se mueve mucho. Tienen que fijar bien la camarita. Ok, bueno, y ahí está. Ahí ya voy a enfocar aquí también la mesa. Como ven, está funcionando perfecta la cámara. La calidad, a ver, vamos a ver. Vamos a enfocar la calle, ¿ok? Ok, ya han podido ver ahí, apreciar la calle. Ahí estoy enfocando lo que es la cajita. Así que si hay mucha luz, la calidad va a ser buena. También lo he probado así en donde donde hay poca luz. Sí se llega a ver, pero ya saben, pues no se nota un poco oscurito. Bien, retrocedemos. Ahí. Atrás. Stop. Y bien, le vamos una vez aquí opciones. Y aquí viene lo importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque para usar la red aquí WAN, esta red es para ya monitorear la cámara desde el trabajo, cuando estás fuera de casa, porque es para usar la cámara como una cámara de vigilancia, pues, ¿no? La puedes poner ahí al lado de la puerta, no sé, y enchufada a la corriente para que no se vaya la batería nunca. Y ya está, y te sirve como cámara de vigilancia. ¿Y cómo hacemos esto? Pues bien, lo que vamos a hacer es irnos a LAN, porque aquí vamos a editar las opciones. Ahí nos vamos aquí a la flechita azul, ahí para irnos a las opciones. Vamos a Wi-Fi. Y aquí lo que vamos a hacer es buscar nuestra red Wi-Fi de la casa. Presionamos aquí la pestañita, a ver, no, le damos en buscar, ya está. La pestañita y elegimos nuestra red Wi-Fi. En este caso mío es Claro Wi-Fi. Listo. Y ponemos la contraseña de nuestro Wi-Fi. Ok. Ahora a ver. Listo. Una vez puesto su contraseña de su Wi-Fi, le damos aquí en OK. La cámara se va a reiniciar, así que debemos esperar. Bien. Le damos OK. La cámara se está reiniciando. Esperamos un ratito. Claro, y una vez que estemos, a ver, vamos aquí a actualizar, nos vamos a WAN, creo que ya es suficiente ahí, así que vamos a entrar, le damos, bien, ahí está conectado ya la red. Claro, una vez que ya le dimos a la camarita la nueva red Wi-Fi de casa, pues obviamente desaparece la red Wi-Fi creada por la cámara. Y ahora nos conectamos a la red Wi-Fi de nuestra casa. Bien, cerramos esto de aquí que está de más. Y bien, aquí le damos a login. A ver, ahí carga. Y ahí está la cámara. Entramos. Le damos doble touch. Listo. Ahí estoy enfocando la laptop. Es el Camtasia para editar el video. Bien, ahí lo dejamos. Pero dirán, pero obviamente si es que el lugar que visiten, el lugar de trabajo o se van de viaje, pues no van a estar en su red Wi-Fi, ¿no? Obviamente. Así que vámonos.
Obviamente al estar conectados en su misma red Wi-Fi también les va a funcionar lo que es LAN. Ahora van a ver. Y ya ven, ahí les aparece también online, porque están en la misma red Wi-Fi. Y en WAN, ¿por qué? Porque obviamente la red Wi-Fi tiene internet, pues, ¿no? Pero como les digo, Wi-Fi no van a tener al lugar que vayan, así que van a tener que usar datos, obviamente. Inventamos los datos para que ustedes vean que sí funciona. Para simular que estamos en un lugar muy alejado. Estamos de viaje y queremos ver qué pasa en la casa. Bien, para que cargue tenemos que retroceder, si no, no va a cargar. Tenemos que salir y entrar nuevamente ya con los datos activados. Aquí recién vamos a activar los datos, ok, si no, no van a poner entrar. Entonces, datos activados, login. Ahí vibra. Entramos a la cámara. Y ahí aparece doble touch y ya está. Como ven, datos activados. Vamos a mover un poquito la cámara para que ustedes vean. Y ya está. Estoy monitoreando la camarita con datos móviles. Está perfecto, como si estuviera pues en el trabajo o en una casa de visita, y así poder monitorear nuestra casa, así de fácil, con nuestros datos móviles. Ahora, de una vez se preguntarán, ¿y para grabar cómo hacemos? Una es colocando una tarjeta SD. Ahí hay una apertura en la camarita, en el cuerpo de la cámara, y por donde están las lucecitas hay un botoncito y ahí empieza a grabar. Pero yo lo veo innecesario. ¿Por qué? Porque aquí directamente, si están en el móvil y quieren grabar algo, pues presionan aquí rec y empieza a grabar y se guarda en la tarjeta de este celular. ¿Ya ven? Ahí pueden cortar, tomar foto, listo, poner volumen, no volumen, con micro, sin micro, ahí pueden activar todo. Y ya está. Y yo, por eso lo veo innecesario tener que una tarjeta en la cámara, porque lo pueden hacer aquí también en el celular. Y listo, eso sería todo, creo yo. Está perfecto. Y lo que les recomiendo, WAN, para cuando estén fuera de casa, ¿no? Quieran monitorear su casa. El LAN básicamente yo creo que lo deberían usar cuando no se grabar en lugares que no se permiten y ustedes necesitan hacer una grabación de ese lugar, algún local donde no permiten grabar, pues. O si están en, no sé, en algún problema con una persona y quieren grabar la conversación así sin que se den cuenta, pues también te sirve, ¿no? Ya está. Simplemente con la red Wi-Fi desactivamos aquí los datos. Y obviamente para hacer una grabación afuera, en otro lugar, ahí con la cámara escondida, y dicen, y no tengo ahora la red Wi-Fi de mi casa, tampoco tengo, pues los datos no les va a servir porque la cámara no está conectada a una red Wi-Fi. Entonces, para volver a que la cámara cree la red, ¿qué hacen? Se van a ver nuevamente aquí el LAN, ahí está, la flechita, Wi-Fi, y simplemente crean la red que ustedes quieran. Puede ser la misma red que tenía, pues, ¿no? A ver, se llamaba MD81S y la contraseña, a ver, aquí era M, y la contraseña era del 1 al 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y le damos OK. La cámara se resetea sola. Ahora lo que tenemos que hacer es obviamente salirnos y nos vamos a ubicar en la red Wi-Fi nuevamente que la cámara va a crear. Acá desactivamos el Wi-Fi, activamos nuevamente, a ver,
Vamos a esperar que la cámara cree nuevamente su propia red Wi-Fi. Y así pueden llevar pues, ¿no?, su cámara. Por ejemplo, en un museo, ¿no? En un museo de repente ahí no te deja grabar todo. Entonces tú ahí con tu cámara escondida y con los implementos que trae en forma de botoncito te lo pones en la camisa y puede pasar caleta. Ahí apareció. Listo. Ya está. Ya se reseteó y todo. Vamos a simplemente a comprobar. Entonces agarran su cámara, se meten al museo y ahí está. Se meten al LAN, agarran la camarita, se pueden enfocar lo que deseen y le dan a rec y empiezan a grabar. Y listo, amigos, así de fácil. Bien, creo que eso sería todo. Ya saben cómo, para qué ocasiones usar la red LAN, la WAN como cámara de vigilancia, cómo cambiar de red Wi-Fi, muy fácil. Cómo volver a la misma red Wi-Fi que la cámara creada, cómo grabar, tomar fotos y todo eso. Así que espero que les haya servido estas configuraciones, porque veo que no hay en español que hablen sobre esta cámara, así que va a estar perfecto para todos aquellos latinoamericanos que no sabían estas configuraciones. Ahora también, y me olvidaba, bueno, lo que hemos grabado, ¿dónde se guarda? Nos vamos a nuestro administrador de carpetas. Supongo que está en el C, en la memoria interna. A ver. Buscamos plug.view, que es el programita. Record. Aquí. Y aquí está. La foto sí la vas a leer con normalidad. Los demás archivos están en AVI. Obviamente mi móvil no reproduce en formato AVI, a menos que descargue un programa, ¿no?, una aplicación y reproducir. Pero bueno, ahí están las grabaciones. Ok. El formato AVI obviamente lo lee tu computadora. Si no, te descargas una aplicación que lea formato AVI y pues reproduces los videos. Pero lo importante es que vean que ahí están los archivos grabados. Ok. Bien, perfecto. Ese sería todo ahora sí. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Chao, chao.